Seguimos con el proceso, les decía a ustedes, esto lo comparamos mucho con el proceso de venta, que es un proceso en el que no termina, decíamos en la capacitación pasada, es un servicio que el servicio nunca termina. El primer momento de verdad fue la hoja de vida, entonces ya cumplimos ese primer momento de verdad, que fue entregar la hoja de vida. Al reclutador, al entrevistador, al empresario, le gustó nuestra hoja de vida. Entonces viene el segundo momento de verdad, que es la entrevista laboral. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este segundo momento? Es brindarles a ustedes las herramientas adecuadas para que se familiaricen con el desarrollo de una entrevista laboral y todo lo que ella conlleva, las preguntas más o menos, la presentación, todo lo comportamental durante el proceso de una entrevista laboral, que muchas veces son detalles pequeñitos que de pronto dejamos pasar en alto y son bastante relevantes al momento de este proceso. ¿Qué es la entrevista laboral, jóvenes? Aquí nos dice claramente, es una conversación formal y objetiva entre entrevistador y candidato. Se obtiene información laboral y personal con relación al cargo y a las políticas de la empresa. ¿Por qué dice que es una conversación formal? Porque el entrevistador, el reclutador ya tiene nuestra hoja de vida. Entonces nosotros ya fuimos verídicos con la información que pasamos. Es importante lo que yo les decía, ser veraces con la información, decir la información verdadera, no decir mentiras. Con pues con la hoja de vida, con la entrevista laboral pasa algo, pues familiarizándolos a ustedes o llevándolos al contexto de, de lo que es la entrevista laboral. En algún momento nosotros durante la formación, sea secundaria o sea esto superior, en algún momento hemos tenido algún docente que nos dijeron a nosotros, mire, este profesor hace esta evaluación y estas son las preguntas que hace. Entonces uno ya llegaba a la evaluación con las preguntas preparadas. Así es más o menos la entrevista laboral. Nosotros llegamos con las preguntas ya preparadas. ¿Por qué? Porque importantísimo saber y conocer nuestra hoja de vida, qué información ingresamos, qué fue la información que anexamos, qué vamos a aportar. Otro dato importante, resulta que cuando nosotros estamos pasando hojas de vida suele pasar que en el desespero enviamos hojas de vida a un lado y a otro y mejor dicho, todas las empresas del sector resultan con hojas de vida de nosotros. Entonces, jóvenes, seamos precavidos con eso, tengamos cuidado con eso. Y adicional, precaución en qué sentido, en que cuando lleguen y lo llamen, hola Marco, lo estamos llamando, es que tenemos por acá su hoja de vida. ¿De qué empresa? De la empresa. No, yo no sé, no, es que como he enviado tantas hojas de vida, ahí vamos entrando mal, ¿sí? Qué bueno que sea que de pronto lo llamen, hola Marco, lo estamos llamando de la empresa tal. Entonces, sí, sí señor, yo pasé la hoja de vida para una vacante que había en esa empresa y esa era la vacante. Entonces, eso habla muy bien de entradita del candidato. La importancia de la entrevista para el candidato. Tenemos que es la forma de solicitar el cargo, le permite iniciar el proceso de selección y se crea relación directa entre el candidato y la empresa. Ustedes saben, como dice el dicho coloquialmente, la primera impresión es la que vale. Entonces, ahí es donde vamos a dar ahí, la primera impresión es la hoja de vida, ¿sí? La información. Y la entrevista es ya el segundo momento que tenemos que vendernos, pero desde nuestros conocimientos y nuestras competencias. Importancia para el empresario. Al empresario le permite obtener información previa del perfil del candidato. Facilita el proceso de la entrevista. ¿Por qué? Porque él nada más va a corroborar datos y va a ampliar información, porque ya el resto de información la tiene en la hoja de vida. Y corrobora los datos otorgados sobre el candidato. Preguntas antes de la entrevista. Jóvenes, en toda entrevista laboral debemos llevar preparados, por favor, mínimo 3, máximo 5. 3 cualidades y 3 debilidades. ¿Y qué le voy a aportar yo a la empresa? Les decía yo anteriormente en la charla pasada, todas las empresas
tienen un plan estratégico. ¿Qué es el plan estratégico? Es la misión, la visión, los valores corporativos, tienen unos objetivos. Toda la empresa tiene unos objetivos y una misión. Nosotros o todos los funcionarios, todos los colaboradores tienen que aportar al cumplimiento de esos objetivos, de esas metas que tiene la empresa. Entonces nosotros adicional a nuestra parte laboral, desde nuestra parte laboral, como profesionales o como colaboradores debemos aportar al logro de esos objetivos, ¿sí? Entonces, ser precavidos con las cualidades, sobre todo con las debilidades. Seamos precavidos con las debilidades que sean no tan marcadas, y lo que la empresa busca en estas debilidades es decir cómo las estoy contrarrestando, ¿no? No quedarme solo en decir tengo esta debilidad, no, tengo esta debilidad y estoy trabajando en esto. Entonces procuremos no quedarnos solo en que yo soy malo en esto, tengo estas debilidades, no, es mínimo 3. ¿Por qué? Porque suele pasar que nos preguntan en la entrevista, dígame cualidades, cualidades, y cuando les dicen esto, dígame cualidades, por lo general, porque ya me ha pasado en diferentes procesos, lo que les decía, lo que se les decía anteriormente, salen es con cosas como, no, yo soy cariñoso, amable, buena gente, servicial, son cositas que no son del ser humano y no aportan al proceso de cualidades. Entonces, y dígame debilidades, ¿sí? En el mayor de los casos, dígame cualidades, poquitas, por ahí nombran 2, pero si uno les dice, dígame debilidades, se desbordan en prosa. Entonces, seamos precavidos con las debilidades. No podemos decir, y las debilidades, entonces, ¿cómo las estamos trabajando para mejorarlas? ¿Sí? No hacer el papel del rebelde de que, no, es que yo soy así, yo soy impuntual y así me quedo, yo soy deshonesto y así fue que así me hizo Dios, así me hizo la vida. Entonces, no, es saber decir cómo la estamos trabajando para mejorar esas cositas. ¿Cómo vamos, compañeros? Bueno, tenemos los tipos de entrevista. Según la conducción, tenemos la entrevista individual. La entrevista individual es más que todo para corroborar datos, es de preguntas y respuestas, es más así, esa es como la consecución de ese tipo de entrevista. La entrevista individual es de preguntas y respuestas y ampliar datos. Tenemos la entrevista por competencias. ¿Qué busca este tipo de entrevistas? Este tipo de entrevistas busca llevar al entrevistador a momentos, como se dice, en frío y caliente, los llevan a momentos calientes o al momento, los llevan al campo de acción, los llevan al campo, al terreno, para que vean cómo va a ser el desempeño de esa persona. ¿Para qué? Para la empresa prever cómo va a ser el comportamiento futuro de ese funcionario. Y también algunas empresas lo utilizan para, tomar planes de acción, planes de corregir cosas a futuro. ¿Por qué? Porque pues usted sabe que todos no nos las sabemos todas. Entonces, por ejemplo, ellos llevan a una persona a cómo se desempeñaría como vendedor. Hay que meterle Seguimos. Entonces, el entrevistador lo lleva a ustedes al campo de acción y va a prever acciones futuras que posiblemente pueden suceder, y sirve para lo que les decía, para establecer planes de mejoramiento. ¿Por qué? Porque si ustedes ellos lo llevan a servicio al cliente, a un área determinada, y entonces ellos están esperando a ver cómo va a ser el comportamiento de la persona, del entrevistado. Y si la persona puede que aplique un buen método, un método que sea aplicable, que la empresa diga, bueno, lo vamos a adoptar, entonces
Por eso lo digo, que hay veces que las empresas toman planes de mejoramiento a través de estas entrevistas. La entrevista de panel. Esa entrevista es de varios entrevistadores. Entonces, esta es la que por lo general son para cargos específicos, pero por lo general es donde está el psicólogo o el jefe de selección, está por ahí el director comercial o el director del área a la cual uno se está esto postulando, y por ahí otro funcionario o dos funcionarios, que por lo general son tres. Está el psicólogo de selección, el director de la oficina y está el jefe inmediato, el que va a ser el jefe inmediato del área a la cual uno se está presentando. Están los ACME Center. Este tipo de entrevistas, muchachos, se utiliza también bastante. Estos son centros de evaluación. Ellos más que todo lo hacen es como con simuladores, que las hay. Esto es más que todo para toma de decisiones. Entonces, en la toma de decisiones, ¿ustedes qué harían frente a esto? Tenemos la empresa tiene sucursal en toda la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería. Entonces, tenemos que distribuir tanto material, tantas materias primas. Entonces, ustedes que recomiendan aéreo, si lo enviamos la entrevista de grupo, entonces es esa, donde les dicen, reúnen a todas las personas y ya las que vayan quedando interesadas, entonces el grupo se va reduciendo, ahí se va achicando. Y tenemos el juego de roles. El juego de roles es eso, es todas son aplicadas, las empresas son autónomas, no es que la empresa sea rígida y únicamente es autonomía de la empresa. La empresa puede aplicar todos los métodos, o como puede aplicar uno solo, o como puede aplicar, sí. Eso es autonomía de la empresa. Con el juego de roles se utiliza bastante. Lo que jugamos no sé, ustedes en algún momento han jugado a la orquesta, han jugado a la oficina, al barco. Entonces, independientemente de la posición o del papel que ustedes asuman, la empresa evalúa es el desempeño suyo, su rol, cómo ejecuta ese rol desde el cómo ustedes se desempeñan desde el rol que ustedes asuman, independientemente del que sea. Entonces, no tenemos, en este juego de roles, tenemos que ser muy cuidadosos de no ser impositivos, de no necesariamente ejercer liderazgo, pero sí es el papel que asumamos, y asumirlo es con autonomía y determinación. No ejercer liderazgo, no como que yo soy el que más sé, como que yo quiero hacerme notar. ¿Por qué? Porque de pronto nos hacemos notar, pero es de forma negativa y causamos una impresión adversa o diferente a la que en realidad queremos crear, y puede que seamos muy buenos, pero por querer imponernos ante los demás vamos a causar una mala impresión. Entonces, estos son los tipos de entrevistas que todos son aplicables en cualquier momento, en cualquier entrevista. Y a esa autonomía de la empresa tengámoslo en cuenta para aplicar cualquier método. Los tipos de entrevistas según su conducción. Tenemos la entrevista estructurada y semiestructurada. Esta es la que decía ahorita, validación de datos, conocimiento del candidato. ¿Por qué? Porque el entrevistador ya tiene su hoja de vida, ya tiene unos conocimientos previos de usted. Entonces él va a redundar, va a interrogar un poquito más a fondo, ¿sí? Lo que yo les decía en la charla anterior, no contemos todo en el perfil. Yo era muy buen vendedor, entonces vamos a llamar a Marcos para ver qué era lo que vendía, ¿sí? No les voy a decir en el perfil, yo era muy buen vendedor y esto era lo que vendía y este era mi porcentaje de ventas. No, cumplía la meta, porque entre otras cosas les decía yo, al vendedor para eso le pagan, para que cumpla la meta y venda. Entonces, pero cumplía la meta al 100%, al 200%, sí, ya el porcentaje que usted,
todos los meses, entonces, pero no decir, no contarlo todo en el perfil. La entrevista se aprovecha para eso, para dar a conocer esos detallitos que quedaron ahí en la hoja de vida por contar. Está la entrevista de choque. Bueno, esta entrevista sí muy poco se usa. Sí, esto es más como en un clima tenso y eso, pero poco se usa. Por competencias. Evalúan las competencias organizacionales y las laborales. Esto se asocia un poquito con lo que veíamos ahorita anterior de la entrevista por competencia, que es que se quiere prever un futuro, cómo sería el comportamiento de la persona, del cliente en un escenario futuro de la empresa. Y tenemos ahorita, hoy en día, lo que se está usando bastante, que es la entrevista virtual. La entrevista virtual, este proceso de entrevista, jóvenes, no es solamente para el campo laboral. Ustedes el día de mañana, pasado mañana, se quieren presentar a una universidad, a un puesto de trabajo, fuera de la ciudad, fuera del país. Ustedes quieren hacer una especialización, una maestría, un doctorado en otro país o se postulan a un cargo a otra ciudad. Entonces, la empresa no los va a hacer incurrir en gastos y ustedes tampoco van a incurrir en gastos. Ustedes no tienen la seguridad y mucho menos la empresa si a ustedes lo van a contratar. Entonces, para eso están las entrevistas virtuales. Entonces, y hoy en día con lo de la pandemia se han reactivado más, pero siempre han estado vigentes y muchas empresas y muchas universidades hacen esas entrevistas virtuales. Las entrevistas virtuales, les decía, para cuando ustedes se postulan a procesos de estudios superiores en otros países. La entrevista virtual, recomendaciones. Verificar la conexión a internet, el audio, la cámara que funcione sin problemas. Seleccione un espacio adecuado del hogar, oficina o lugar donde se vaya a desarrollar el encuentro. Cuide que no haya ruido a sus alrededores. En estos momentos yo sí les pido disculpas porque pues todos estamos aquí con trabajo en casa y pues yo tengo una obra aquí enfrente, entonces no sé si alcancen a oír esto de fondo, los ruidos, pero realizar una prueba. Todos tenemos un amigo, un familiar, entonces ahí debemos llamar, venga, cómo me oye, cómo me ve, si me oye bien, si la imagen está bien enfocada, está desenfocada, hacer ese tipo de pruebas. ¿Listo? Entonces, en este momento, ¿cómo me oyen? ¿Sí me están oyendo bien? Señor. Ok, muy amable. Recomendaciones, jóvenes, para presentar la entrevista virtual. Para la entrevista virtual debemos vestirnos de manera similar a la entrevista presencial, sin escotes, camisas manga sisa o accesorios muy llamativos. Entonces, para la entrevista virtual no debemos debemos vestirnos similar. Y una recomendación importante, vístanse de pies a cabeza similarmente. No se vistan similar a la entrevista de la cintura para arriba. ¿Por qué? Porque les digo una cosa, muchas empresas hoy en día, incluyo con toda seguridad y con toda confianza, a eficacia. Todos conocemos en algún momento hemos oído de esta multiempleo. Esta es una temporal, eficacia. Eficacia, bastantes de las psicólogas le dicen, disculpe, fulanito de tal, fulanita de tal, me hace un favor, sería tan amable y se pone de pie. Entonces es muy incómodo que pronto nos digan, póngase de pie y nosotros de la cintura para arriba bien y de la cintura para abajo con la ropa, con la pijama, la ropa de entrecasa, en el mejor de los casos, ¿sí? Porque ya en esta época de pandemia hemos visto toda cantidad de memes, personas en ropa interior, fondos, mejor dicho, no deseables. Entonces, en cuanto a los fondos, por ejemplo, Zoom, ¿sí? Porque ahorita se está trabajando, trabajo en casa, entonces nosotros no queremos como que compartir la privacidad, la intimidad de nuestra casa. Entonces, Zoom tiene
tiene unos fondos, entonces podemos poner esos fondos. Entonces, sí, fondos también decentes, fondos no pesados. Plataformas virtuales hay muchas, está Zoom, está Teams, está Webinar. Entonces, eso es lo que hay plataformas y se utiliza bastante este tipo de entrevista. Entonces, vestirnos de forma adecuada desde los pies hasta la cabeza. Nada de prendas llamativas, de full color, mejor dicho, accesorios, los aretes, los escotes. Recuerde que vamos a vender es nuestros conocimientos, habilidades y capacidades. No vamos a vender otra cosa. La postura, importante, señores. Siempre, al igual, entrevista presencial, entrevista virtual, siempre una postura adecuada. Con la entrevista virtual, sí mirando a la cámara. Entonces, tratemos siempre. ¿Por qué? Porque si usted mira a la cámara, usted a la persona que lo está viendo, usted le da la impresión de que lo está viendo. Entonces, siempre mantener la mirada hacia la cámara. Cuide su actitud y lenguaje. En cualquier momento, vuelvo a lo mismo. En cualquier momento le activan la cámara. El administrador tiene los permisos, entonces puede que le habilite la cámara, le habilite el sonido y resulta que usted está en otra conversación o está en otras cosas y le habilita la cámara. Memes hemos visto demasiados. Responda a las preguntas de forma natural, precisa y clara. Entonces, en el perfil de la hoja de vida yo les decía, el perfil se construye del saber, que es nuestros estudios. El último estudio arranca el perfil. El saber hacer, que es toda mi experiencia y mis capacidades. Y el saber ser, quién soy yo como persona. Y en la entrevista laboral tenemos el saber ser, saber entender, saber hacer y el saber, que son los conocimientos, la creatividad, el manejo de idiomas. Desde el saber ser, las habilidades interpersonales, las actitudes, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, todo eso se evalúa en una entrevista presencial o virtual. El saber entender, la comprensión, la multidisciplinariedad, la capacidad de negociación, saber trabajar bajo presión. Hoy en día muchísimas empresas están buscando ese factor en sus colaboradores, que sepan trabajar bajo presión, que tengan tolerancia a la frustración. Y el saber hacer, que son las habilidades técnicas, el manejo de las TICs. El saber hacer es todas las cositas que nosotros vamos aprendiendo en el día a día. Todos los días el ser humano aprende cosas nuevas. Nadie se las sabe todas porque todos los días nosotros, el ser humano está en aprendizaje constante. Antes de la entrevista, ¿qué debemos saber? Conozca información sobre la empresa. Ustedes deben de saber a qué se dedica la empresa. No es que los digan, bueno, ¿usted por qué, Marco, usted por qué trajo su hoja de vida acá a la empresa? No, porque es que me pareció, vi la vacante y el sueldo me pareció bueno. Entonces, como que eso no da. Saber información de la empresa. Indaguemos a qué se dedica la empresa, qué hace, en dónde tiene presencia, cuál es su producto insignia, qué productos comercializa. Y adicional, a ustedes les puede servir para la entrevista. ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento, ustedes van a poder aprovechar ese momento de la entrevista en el que ustedes puedan decir, no, es que yo leí que la empresa quiere ser pionera en el medio tecnológico, quiere ser pionera en el medio alimenticio, y a mí eso es lo que me apasiona. Quiere ser pionera en el sector social, quiere ser solidario, en el sector solidario, el sector de las cooperativas y solidario quiere ser pionera, y a mí ese sector me llama la atención, me gusta bastante. Estos son los conocimientos que tengo. Entonces, eso es un plus para ustedes y va a jugar a favor de ustedes. Saber de la empresa y de paso un poco del sector de la empresa, del sector económico. Presentación personal. La presentación personal, jóvenes, más de 3 colores, ya la persona requiere asesoría urgente en una entrevista personal.
no se vistan con muchos colores, no se vistan con prendas llamativas, aretes largos, nada de eso. La presentación personal, importante en la entrevista. Y la ubicación. No esperemos que ya como buenos colombianos que somos, nos llaman a una entrevista y 10 minutos antes llamar a un amigo, a un familiar, venga, usted sabe dónde queda esta dirección, es que tengo una entrevista. Siempre seamos precavidos en eso y lleguemos con bastante antelación, porque imprevistos siempre los van a haber de cualquier tipo, demasiado tráfico, un accidente personal, cualquier cosita, pero siempre van a haber imprevistos. La presentación personal. Evite prendas o accesorios llamativos. No utilice colonias o perfumes en exceso ni muy fuertes. Entonces, con respecto a las prendas, ya les dije, más de 3 colores requiere asesoría a la persona. Entonces, por favor, ni tampoco vestirnos unicolor, ni tampoco a medio luto, blanco y negro, no. Entonces, precavidos con la ropa. Otra cosita, recordemos que si nos presentamos a una empresa, vamos a ser subordinados. Vamos a tener la subordinación de un jefe inmediato de una empresa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está de moda la libertad de expresión, la libertad de culto. Ahorita en días pasados veía un video por internet de una alumna que le dijeron que estaba presentando una sustentación y le dijeron que no, que la ropa no era la adecuada. Entonces ella para la siguiente exposición se le hizo fácil desnudarse, quedar en ropa interior. Jóvenes, podemos estar en un país libre, tener unas leyes que nos promulgan y promueven la libertad, pero debemos saber reconocer los espacios y los lugares y los momentos. Entonces, yo creo que eso nos lo recalcan siempre durante la formación, en cualquier momento. Debemos reconocer y saber los espacios en cuales nos podemos desarrollar nuestra libertad. Entonces, sí, porque yo he hecho procesos de entrevista donde me llegan con pintas de rockeros, con pintas de... O sea, son cosas que uno definitivamente de entrada descarta a la persona. Uno ya no quiere ni siquiera entrevistar a esa persona, puede ser muy brillante, puede ser, pero también aclaro, el proceso de entrevista es subjetivo también al entrevistador. Entonces, si usted no tiene empatía con el entrevistador, créame que va a ser difícil. Por ejemplo, lo de las colonias. Es rico y es agradable uno dejar las telas de loción, uno echarse su loción y dejar las telas. Es agradable, pero no nos embalsamemos en loción para una entrevista laboral. ¿Por qué? Porque si ustedes corren con tan mala suerte que de pronto el entrevistador, ustedes echan una loción bien dulce y el entrevistador o la entrevistadora no es tolerante a las lociones dulces, ahí de una vez llevan las de perder. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me están oyendo? ¿Sí me están siguiendo? Tanto silencio me... Sí, sí, señor. Aquí vamos en presentación personal. Preguntas, por favor, me las hacen con confianza, con Rocío, no pasa nada, para eso está. El cabello debe estar limpio, peinado. Las niñas, sobre todo las niñas, pues bueno, hoy en día los caballeros también se tinturan el cabello. El cabello, por favor, un solo color, no varios tonos. O sí, ustedes manejan sus modas, pero entonces que se vea bien la moda, no que se vean raíces hasta la mitad de la... Entonces, por favor, el cabello preferiblemente que sea de un solo tono, aseado y arreglado. Entonces, para que por favor. Y los hombres que tienen cabello largo, pues también aseado y arreglado. Presentarse afeitado y la barba y el bigote, llevarlos bien cuidados. ¿Sí? Ahorita que está de moda en los caballeros la barba, entonces llevarla bien cuidadita, bien arregladita. Los aretes que no sean muy largos, que no sean llamativos.
Tenga en cuenta la marca personal. ¿Qué es la marca personal? Lo que me define a mí como persona, quién soy yo, lo que me hace diferente. Aquí tenemos la marca personal. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto sí me gustaría que hiciéramos especial énfasis. ¿Por qué? Porque eso nos define a nosotros en todos los ámbitos, en el académico, en el laboral, o sea, la marca personal. Y aquí nos dice que son estrategias que contribuyen a proyectar una mejor imagen o autoimagen a nivel personal y laboral por medio de la identificación y transmisión de aquello que nos hace destacar, ser relevantes, diferentes, visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante. Entonces, ¿qué es la marca personal? Lo que nos hace diferente a los demás. Que en cualquier momento sus compañeros, en el ambiente que ustedes estén, digan quién es esta persona, ustedes pueden decir, esta persona es así, así, o yo soy esta persona. ¿Por qué? Porque ya he construido mi marca personal y me conozco. ¿Qué permite la marca personal? Aporta un valor agregado a la empresa por sus capacidades. Diferenciarse del resto de profesionales. Permite ser tenido en cuenta, recordado, la acción preferida y elegido. Entonces quiero tomar un ejemplo y pues Rocío siempre ahí toca, Rocío siempre, pero por ejemplo a mí me dicen quién es Rocío, entonces pues yo con Rocío ya por gajes ya de la profesión, por cosas de su trabajo, de mi trabajo, ya poco interactúo con Rocío, pero cuando hubo una época cuando yo estaba en el programa de universitarios con Visión Mundial, yo compartí bastantes espacios con Rocío. Y Rocío siempre se destacó porque ella era visible, y a pesar de que era callada, pero siempre estaba en todos los espacios participativamente. Es una mujer comprometida. Rocío tuvo la berraquera de irse a trabajar a Bogotá un buen tiempo. Entonces, es de compromisos. Entonces, ¿sí? Eso es lo que yo puedo decir de Rocío. ¿Por qué? Porque puede ser su marca personal. Esa es lo que define a la persona. Las cosas que me definen a mí como persona. Que aparte que las personas me vean a mí y lo identifiquen esas cositas. Bueno, ahí qué pena con pasos para crear la marca personal. Definir su marca personal consiste en identificar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Para ello se requiere responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores que defienden? ¿Qué calidades y factores le hacen diferente a los demás? ¿Cuál es su tipo de personalidad? Lo que le decía, no es solamente que usted lo vea, sino porque hay veces, tenemos que ser en estos objetivos. Porque yo puedo decir, no, yo soy así, y resulta que la gente no ve eso en mí y yo no lo proyecto. Entonces, como decir, no, es que yo soy súper social. Y van y le preguntan a las demás personas, venga, ¿Marco es de verdad social? No, él es asocial, él no saluda, él llega en las mañanas al trabajo, al entorno laboral, al entorno académico, llega, pasa derecho, no saluda, no, mejor dicho. Entonces, es lo que perciben de mí y lo que yo proyecto. Pasos para crear la marca personal. Para memorizar para memorizar su marca basta con definir sus objetivos personales, laborales y objetivos profesionales. De esta forma podrá enfrentarse a situaciones en las cuales tiene que pensar y actuar rápidamente y no puede olvidar la imagen que transmitir. Por ejemplo, en cuanto a la imagen, por ejemplo, con Visión Mundial, cuando yo estuve en el programa universitario, ellos nos hacían especial énfasis en siempre la cultura de paz, en ser colaboradores con la comunidad, porque donde está World Vision, ellos no buscan el desarrollo solo de nosotros como de ustedes que están en el beneficiario, es un beneficio del entorno, de todo el entorno, de la comunidad, el desarrollo comunitario, el bien común.
Recomendaciones para la marca personal. Esto ya es un poco lo que les decía anteriormente. La marca personal no se construye de un día para otro, por lo tanto requiere de planeación, tiempo e inversión. Construirla no es fácil, para lo cual se requiere disciplina y esfuerzo. Requiere de objetivos, los cuales deben ser basados en la realidad a corto, mediano y largo plazo. Con respecto a los objetivos, siempre en una entrevista laboral debemos llevar objetivos personales y objetivos organizacionales. Dígame usted cómo se ve a corto plazo. Entonces, no, yo a corto plazo me veo ya terminando, culminando mis estudios a nivel personal. ¿Cómo se culminando mis estudios? A mediano plazo, no, ubicado laboralmente, a largo plazo. Esto, y ya en la parte administrativa, un cargo de más responsabilidad dentro, ya legalizada, ya sí en el sector, ¿sí? Porque de aquí vamos a salir, van a salir bastantes emprendedores. También eso, cómo me veo, cómo me proyecto, eso en cuanto a personal, a lo laboral, ¿sí? O bueno, ahí la mezclé, pero en lo organizacional, en lo laboral, entonces, ¿cómo me veo? No, buscar un trabajo estable, ubicarme laboralmente a corto plazo, a mediano plazo, entonces ya estar ya tener un reconocimiento, un posicionamiento dentro de la empresa, y a largo plazo, entonces ya estar en la parte directiva, dirigiendo un área, coordinando un proceso, ser coordinador de un proceso. Entonces, eso es siempre tener objetivos a nivel personal y a nivel organizacional y laboral. Se necesita motivación y confianza en sí mismo, ¿sí? Que ustedes digan, bueno, esto a futuro, a largo plazo yo me veo viviendo fuera del país, o me veo ya proyectado con mi familia, con mi vivienda propia, ¿sí? Ya los proyectos que ustedes tengan, pero siempre tener claro los objetivos, conocerlos. Este es el proceso de la entrevista. Durante la entrevista viene el saludo, la introducción, el desarrollo de la entrevista y las conclusiones y despedidas. Todas las entrevistas se desarrollan de la misma forma. Durante la entrevista, ponga atención a las preguntas. ¿Para qué? Para que no evitemos, disculpe, me repite. Recomendación importante. La entrevista donde usted se ubique, sea individual o sea de grupo, la entrevista, sean varias personas, y si usted se ubica adelante, si usted se ubica atrás, o si usted está solamente con el entrevistador, procuremos durante la entrevista hacer un movimiento leve de cabeza. ¿Por qué? Porque con el movimiento leve de cabeza yo le estoy diciendo a la otra persona, le estoy poniendo cuidado, estoy oyendo o le estoy entendiendo lo que usted me está diciendo, ¿sí? No nos quedemos quietos ahí como si fuéramos para una foto, porque eso no crea confianza. Aparte que si usted hace un movimiento, no es constante, que no sea constante, así como los perritos de los carros que cargaban, que constantemente ese movimiento no, pero sí de vez en cuando como mover la cabeza para decirle a la persona, con eso yo le estoy diciendo, la estoy oyendo, le estoy poniendo atención. Entonces, y esbozar por ahí de vez en cuando una leve sonrisa. ¿Para qué? O esbozar una sonrisa. Eso genera empatía, genera confianza, esbozar una sonrisa. Responder con seguridad a las preguntas. ¿Por qué vamos a responder con seguridad? Porque es que el entrevistador ya tiene la hoja de vida de nosotros. Importante que nosotros conozcamos la hoja de vida de nosotros. Porque si nosotros conocemos la hoja de vida de nosotros, ya listo. El resto es responderles con seguridad lo que sabemos. Lo que no sabemos, por favor, no utilicemos la estrategia confunde y reinarás. Esa estrategia en este espacio de una entrevista no funciona, y podemos lograr que el entrevistador se irrite y salimos mal librados. No nos van a tener en cuenta. Evite hablar en exceso.
Marcos, usted sabe este proceso, usted conoce. Sí, señor, no, señor, este proceso se realiza así. Seamos concretos en la respuesta, no nos remitamos a contestar en monosílabos, sí, no, y pare de contar. No, contestemos siempre y siendo concretos al hablar. Seamos cordiales desde el saludo hasta la despedida. Siempre, durante toda la entrevista, debemos cuidar el más mínimo detalle. Mire que una vez yo veía un programa claro que ya habían hecho varios procesos, pero en uno de los tantos procesos, el del proceso de la entrevista, todos los entrevistados tenían que llegar a un salón, a un aula, y todos llegaban y en el aula había una escoba, un trapero tirado en el piso. Estoy hablando cosas reales. Todo el mundo pasaba y muy amablemente alzaban el pie. Todos alzaban el pie. Hasta que sí llegó una persona y tuvo la delicadeza, la atención de agacharse, recoger el trapero, la escoba y ubicarla en otro mejor lado. Se paró el entrevistador, le dijo, señores, buenas tardes, mi nombre es Julanito de tal, soy el director del área tal y el proceso ya terminó. Y todos se quedaron como que, ¿cómo así que el proceso ya terminó si ni siquiera apenas nos está saludando? El que se queda conmigo es esta persona. ¿Por qué? Porque tuvo la delicadeza de agacharse a recoger la escoba o el trapero, lo que había ahí. Entonces, debemos cuidar el más mínimo detalle en una entrevista. En una entrevista prácticamente desde que salimos de la casa hasta que llegamos, siempre vamos a estar en modo entrevista. Cualquier detalle que omitamos es importante. ¿Qué debemos evitar durante la entrevista? La falta de interés o demasiado entusiasmo, ¿sí? Es cierto que necesitamos el trabajo, pero entonces que no se nos note así como que el desespero. Entonces, la falta de interés y demasiado entusiasmo, evitémoslo. Demasiado interés en el dinero, eso habla muy mal de nosotros. Así el salario sea el mejor y sea muy bueno, procuremos no demostrar demasiado interés en el dinero. La falta de modales y cortesía, eso en la postura, cómo nos sentamos, cómo nos dirigimos a las personas. Por favor, así como hablamos con los amigos, en una entrevista no vamos a hablar igual, utilicemos otras palabras, no utilicemos verbos o términos coloquiales como hablar, ¿sí? Como hablamos con los amigos o como hablamos en la casa. ¿Por qué? Porque estamos en otro espacio, estamos en una entrevista de trabajo. Entonces debemos utilizar las palabras acordes al momento. Las críticas a sus superiores anteriores. El trabajo anterior no podemos llegar a comparar procesos. No, es que mi jefe anterior era así, el trabajo anterior en el que yo estaba era feo, no me gustaba, que es hablar negativo juega en contra. ¿Por qué? Porque el entrevistador va a decir, si habla mal de la empresa en la que trabajó, muy seguramente va a hablar mal de esta empresa. Entonces, inclusive ahorita en esta época, con un vecino que trabaja de conductor de carga pesada. Él trabajó como en noviembre en una empresa y se retiró como en marzo porque estaba aburrido en esa empresa. Aparte le pagaban el mínimo, la empresa era malita, y lo contrataron por una temporal, pero él ejercía sus trabajos para otra empresa. Entonces, la dueña del camión de la empresa quería que él asumiera los gastos de mantenimiento del camión y él no le gustó eso y se retiró. Entonces, cuando él presentó, ya está ubicado otra vez en otra empresa y pues él me pidió recomendaciones, entonces se las dije y él me dijo que efectivamente le habían hecho esa pregunta de por qué, o sea, pues, por qué había durado poco en el empleo anterior. Y yo le dije, cuidadito, usted habla mal. Y efectivamente le dijo, me la hicieron y yo no hablé mal de la empresa. Aunque uno tenga la razón y aunque la empresa sea la peor. Y por ejemplo, sí, como a él, que la señora quería que él cubriera los gastos
de mantenimiento del camión y a él no le gustó y se retiró. Entonces, no debemos hablar mal de la anterior empresa y mucho menos comparar procesos. No comparemos procesos, a menos de que usted vea que la empresa, el proceso le va a aportar a la empresa. Pero no, ay, no, es que en la empresa donde yo vengo, o donde yo trabajaba, hacíamos ese proceso así, de esta forma. Entonces yo lo voy a continuar, yo voy a continuar con el mismo proceso. No, si la empresa tiene un proceso, y peor aún, si está estandarizado y si ya está por ahí certificado, no entremos a menos de que el proceso aporte a la mejora de la empresa. El apretón de manos, ni apretar, ni débil, ni fuerte al entrevistador. Llegar tarde a la entrevista. La falta de objetivos, planificación o propósitos laborales. Lo que yo les decía, llevar objetivos claros de corto, mediano y largo plazo. Objetivos personales y objetivos organizacionales. La incapacidad de aceptar las críticas y no estar abierto a aprender. Ya lo que les decía, si nos dicen, venga, debe corregir esto, procure cambiar esto, entonces ustedes van a aceptar los cambios, van a aceptar la crítica, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, no digamos, no, es que yo era así y así me quedo porque yo tengo la verdad absoluta, entonces yo me quedo así y así soy yo. No, saber aceptar las críticas y intentar mejorarlas. Ser autoritario, intolerante, agresivo, vanidoso y sábelo todo. Esto en una entrevista no juega a favor, lo que les decía. En el juego de roles, ser autoritario. O sea, yo me impongo, ustedes hacen lo que yo diga. Intolerantes. Entonces, como que no soporta las cosas, no soporta las críticas. Agresivo, no permito que nadie me diga nada. No permito que nadie me diga nada, me aconseje. Vanidoso, sí que menos, y sábelo todo. Esas las personas, les decía yo anteriormente, nadie se las sabe todas. Eso así sea el más inteligente, no se las sabe todas. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, gracias. Ok. Bien, gracias. Mire, estos son errores más comunes durante la entrevista. Esta encuesta la realizó el SENA. Vemos que los errores más comunes durante un proceso de entrevista. Lo que les decía ahorita anteriormente. En una encuesta a más de 2.000 empleadores, el 33% aseguró que en los 90 segundos ya saben si contratan o no a alguien. Esto es muy cierto. Cuando llegan todas las personas a una entrevista o cuando una persona llega a entregar una hoja de vida, uno por la actitud, por la vestimenta, por cualquier detallito, esos detallitos que yo les digo, que muchas veces parecen insignificantes, uno ya como que de una vez se hace, no, esta persona no es para el cargo, esta persona sí, quiero conocer, quiero indagar más a esta persona, quiero saber un poco más de esta persona en los primeros 90 segundos de una entrevista. Las estadísticas revelan que las primeras apariencias son determinantes. Ahí tenemos un 50%, 55% la vestimenta. Importante en una entrevista la vestimenta. ¿Juega a favor o juega en contra? El 38%, la voz, la ortografía y la confianza en sí mismo. El 7%, las palabras usadas. Por eso yo les decía, en una entrevista, olvidémonos que vamos a hablar así como hablamos con los amigos, como hablamos así, que se nos escapa el marica, el viejo, la vieja, el cucho, la cucha. Entonces, esas palabritas no son para un entorno de una entrevista ni para un entorno laboral. Así, cositas relevantes, aquí tenemos el 67%, falta de interés del 67%, el contacto visual. ¿Sí ven que el contacto visual es importante? ¿Por qué? Porque les decía, ustedes con eso le dicen a la persona, le estoy poniendo cuidado.
sí, le estoy prestando atención. El 47% tienen poco conocimiento de la empresa. Eso sí, esa es muy frecuente, muy común. Usted sabe a qué se dedica la empresa, sabe qué hace la empresa, saben dónde tenemos presencia. No saben nada de la empresa. Entonces, suele pasar. ¿Ustedes por qué se presentan? Les decía, yo el año pasado estuve en Barranca y muchos se presentaban era porque en la industria petrolera todo el mundo quiere trabajar. Pero es que en la industria petrolera ahorita eso está demasiado sectorizado y ahorita en la industria petrolera son meros contratistas. Entonces, ¿usted sabe cómo es la empresa Ramping? ¿Usted sabe en dónde tiene presencia? ¿Usted sabe a dónde viene esa empresa? Si es alemana, si es japonesa, española. Summon Energy. Así por nombrarle empresas que no sabían nada de la empresa. El 33% no sonríen. Entonces, son esas personas que llegan a tener que atender público, imagínense. Ustedes muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que llegan de pronto a alguna empresa a hacer un reclamo y si alguien por lo menos les bota una sonrisa o los atiende amablemente, de una vez va a haber empatía. Pero si ustedes, esa persona ni siquiera sonríe, entonces, imagínense, para atender público esa persona poco o nada va a servir. Recomendaciones. Ser puntual, demostrar seguridad e interés, mantenga el contacto visual, no exija una decisión rápida, como que venga, cuando me avisan si quedé o no quedé. ¿Por qué? Porque muy seguramente ahí donde la empresa le va a decir no nos llame, nosotros lo llamamos. Entonces no exijamos una respuesta rápida. Mucho menos pidamos evaluación de la forma en que realizamos la entrevista, ¿sí? Como que tan pronto terminó el proceso, venga, dígame cómo me fue bien, respondí bien, si era esa la respuesta. Eso no es ético y no queda bien en un proceso de entrevista. Preste atención a las preguntas y sea preciso en las respuestas. Entonces, por favor, seamos precavidos y pongamos atención. Por ejemplo, llevemos una agendita, un lapicero. Es válido llevar una agenda, un lapicero para ir apuntando. No es que nos dediquemos a apuntarlo todo, tampoco, pero sí para no caer en el error de que, disculpe, me repite, me vuelve a repetir qué era lo que estaba diciendo, para no caer en ese error de estar. Entonces, pongamos atención. ¿Por qué? Porque si la entrevista debemos de ser visibles, es ser visibles de forma positiva, no de forma negativa como que, porque sí, ustedes saben muy bien, ustedes ya pasaron por un colegio, ustedes ya pasaron, en el colegio todos tuvimos un compañero el que era el cansón, el que siempre se hacía ver de forma negativa. Entonces, que nosotros no seamos ese que como que, uy, otra vez usted preguntando, o sea, o alguien tiene una pregunta y digan lo que ya la persona había explicado anteriormente. Entonces, eso queda mal, como que. Y peor aún, porque hay entrevistadores que les dicen, venga, no me estaba poniendo cuidado, eso yo ya lo expliqué, eso yo ya lo dije, yo ya dije el horario, yo ya dije cómo era. Saber preguntar, saber los momentos en que se debe preguntar, hacer preguntas. No es que, venga, les estén diciendo, esta máquina se maneja así, esta máquina funciona cada tantas horas, cada tantas horas tiene este proceso de mantenimiento, cada tanto tiempo se le realiza el mantenimiento, cada tanto tiempo se le inyecta material, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, alzan la mano, dígame la pregunta, ¿cuánto es el sueldo? Entonces, como que no, debemos saber los momentos en que preguntar. Prestar atención a las preguntas y ser preciso en sus respuestas, eso ya lo había dicho. Evite las respuestas extensivas o evasivas, lo que les decía anteriormente. La estrategia de confunde y reinarás, descartada. Esa no la podemos utilizar. Y las respuestas extensas, si sabemos, sí señor, esto es así, no señora, esto es así, no sé, qué pena, me puede profundizar un poco, explicar un poco. Sí, porque puede que sepamos el concepto, sepamos la esencia de la
pero no de la pregunta, pero no sabe, no la estructuran bien, entonces de pronto, pero no es que usted sabe cómo se realiza este proceso, entonces la respuesta es extensiva. No, mire, sí, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de presentarme a esta excelente empresa. Entonces, preguntas extensivas no, respuestas extensivas no. No voy a entender que necesita el trabajo con desesperación. Eso sí les decía anteriormente, que no se note la necesidad. Jóvenes, importantísimo, evitemos masticar chicle y fumar. Masticar chicle es incómodo y el fumar es peor porque ustedes saben, si ustedes han tenido familiares, amigos que fuman, el olor a la nicotina se impregna. Entonces, ese olor es bastante desagradable. Entonces, en un proceso de entrevista, y peor aún si les toca en un lugar cerrado o en un lugar con aire acondicionado. Mire, cositas que me pasaron el año pasado, me llegaban personas con tufo. No, es que no, yo para la entrevista me tomo, y eso me parece peor. No es que yo para una entrevista me tomo una copita de aguardiente antes, antes de. Entonces, ni con tufo ni nada. Mire, hoy por hoy también sabe que me he dado cuenta que estando en estos procesos, hasta el humo de moto. Si ustedes tienen moto y si van, procuren ponerse una chaqueta encima de la ropa. Una chaqueta, un chaleco. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se bajan de la moto, la persona queda olorosa a combustible, a humo de moto. Entonces, todos esos olorcitos pueden que no ayuden en un proceso de entrevista. Entonces, por eso yo les decía, todos los detallitos que tengamos en cuenta no sobran en una entrevista, en un proceso de entrevista. Las preguntas para dominar. Esta partecita es como la más chévere y la que me gusta a mí, y sí me gustaría como que me pusieran mayor atención en esto. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Rocío, alguna pregunta? Bueno, en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero sin embargo, pues vamos muy bien en todo el recorrido. Si hay alguna pregunta hasta aquí, estaríamos atentos. Ok, muy amable, Rocío. Muchachos, importantísimo estas partecitas, las preguntas a tener en cuenta, que esas sí las debemos dominar en una entrevista, porque sí o sí, como malo, una pregunta de esas nos la van a hacer durante la entrevista. Cuando en la entrevista le digan, hábleme de usted, tengamos precaución. ¿Por qué? Porque el entrevistador, yo les decía, aquí estamos en confianza, estamos entre, pues, conocidos. Yo pasé por ese proceso por el cual en donde están ustedes, yo estuve ahí. Al empresario no le importa saber si usted tiene gatos, si tiene perro, con quién vive. Cuando el empresario le dice, porque esta pregunta parece inofensiva y parece una pregunta para romper el hielo, que de hecho pues para eso es, para romper el hielo, pero parece bastante inofensiva, hábleme de usted. Él está diciendo, hábleme de usted como profesional. ¿Sí? La presentación mía en la charla pasada de hoja de vida, yo no les dije, yo vivo con estas personas, tengo tantos años, mi plato favorito es, no, yo les dije, mi nombre es Marcos Arbey Arenas, Sanabria, fui afiliado a Visión Mundial para que ustedes supieran mi proceso, mi formación académica y mi experiencia laboral. Eso es lo que le está diciendo el entrevistador cuando le dice, hábleme de usted. Él no necesita indagar de su vida, él no necesita, en otras palabras, como conocer y chismosear, no, él necesita saber de usted como profesional, y este momento para mí me parece un momento cumbre, un momento, mejor dicho, en el que nos debemos vender, porque yo creo que va a ser el único momento en que nos podemos vender y decir, este soy yo como profesional, o como funcionario, como empleado, este soy yo, estas son mis cualidades, estas son mis habilidades, mis fortalezas, mis competencias frente al trabajo, frente a lo que busca la empresa, este soy yo. Entonces, ahí está cuando la persona le dice, hábleme de usted. Y pues para evaluar otras cosas, usted
cómo se da a entender, usted cómo se expresa, cómo es su empatía. Entonces, eso es lo que busca esta preguntita cuando le dicen, hábleme de usted. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Que no es cositas personales, cositas íntimas, nada de eso. Al hábleme de usted es venderse usted como profesional o como el trabajo que usted va a realizar. La siguiente pregunta, ¿por qué está buscando trabajo? ¿Por qué dejó el anterior empleo? ¿Por qué está buscando trabajo? Pues de acuerdo a sus capacidades y competencias fue lo que me formé, es en lo que estoy estudiando, es en lo que me estoy preparando, esto, ¿sí? La pregunta de por qué dejó el anterior empleo la podemos interpretar como, podemos responder que otra cumplimiento del contrato, terminación de la obra o labor, ¿sí? O no, buscando mejores oportunidades, otras expectativas, es normal. No vayamos a hablar, no hablemos mal del anterior empleo, ni hablemos negativo, ni nada de la anterior empresa, o sea, no vayamos a cometer ese error de hablar mal del anterior empleo. ¿Por qué salió del otro empleo? ¿Por qué dejó el anterior empleo? Entonces, nada de eso vamos a hablar, cosas negativas, porque estamos hablando es negativo de nosotros mismos. Hola, buenas tardes. Está como muy mala la conexión. Siento que los estamos perdiendo. Nosotros hemos estado escuchando bien. ¿Tú no has estado escuchando bien, Adriana? Por favor, sí, esas cositas pues las corregimos, o sea, se buscan corregir. Yo en estos momentos únicamente tengo el internet para mi dispositivo con el cual estoy comunicándome con ustedes como para que... Es que se escucha entrecortado como cuando se va la conexión. ¿Y los demás cómo me oyen? Yo bien, yo creo que es la conexión de Adri porque ella se escucha entrecortada en su intervención. Adri, si quieres sal y vuelve a entrar para ver si se mejora tu conexión. Mira, en el chat dice que está bien, que escuchan bien. Si quieres, haz pruebas de esa manera, ¿listo? Sí, Ahora sí, ya está mejor. sí, porque yo en estos momentos Ya estoy la con escuchamos o sea, mejor. Sí, ya. únicamente, sí, ahora sí se oye mejor, Adrián. Bueno, bien. Listo, seguimos. ¿Cuál es su mayor defecto? Entonces, Ay, también... no, Marcos, yo me quedé en el segundo. Tranquila, tranquila. Gracias. No, para eso estamos. ¿Por qué está buscando trabajo o por qué dejó el anterior empleo? Entonces les estaba comentando que no cometer el error de hablar mal del anterior empleo. ¿Por qué? Porque estamos hablando mal de nosotros mismos. Entonces, no, cumplimiento del trabajo, cumplimiento de la hora labor, cumplimiento de, ¿sí? Porque estoy buscando nuevos retos, no era lo que esperaba del trabajo, o creo que cumplí mi ciclo, porque eso también suele pasar. Todos tenemos ciclos, todos queremos como en algún momento de la vida como cambiar de ambiente, cambiar. Mire, mi primera experiencia laboral, bueno, yo les decía, yo tuve un negocio familiar, yo administré un negocio familiar 5 años y yo ya estaba terminando mis estudios y yo quería estrellarme, así yo lo decía, quería enfrentarme al mundo laboral. Y pues me fui a trabajar a una empresa por el mínimo, no, Dios mío, señor, o sea, no, la experiencia es súper chévere porque para mí fue enriquecedora, hice buenos amigos, todavía me hablo con ellos del trabajo, o sea, de la parte directiva, administrativa, porque en esa parte era donde me desempeñé, todavía me comunico con esas personas. La experiencia como tal para mí fue enriquecedora, pero yo sí lo tenía claro que yo no me iba a quedar ahí, y menos cuando ya, o sea, a mí ya me faltaba era sustentar el proyecto de grado y graduarme listo. Entonces yo lo tenía claro que yo no me iba a quedar ahí. Efectivamente, duré en ese trabajo en mi primer empleo, duré 4 meses, porque ya, igual eso, uno puede estar ubicado laboralmente y puede estar buscando otras opciones. A mí, gracias a Dios, estando laboralmente, me salió una mejor opción, entonces pues yo me retiré.
Y yo igual yo lo tenía claro que yo no iba a continuar en esa empresa y menos por esa asignación salarial. Entonces sí, estaba buscando nuevas expectativas, el trabajo no era lo que yo esperaba, pero nunca cometamos así la empresa, así ustedes tengan la razón que la empresa anterior era lo peor, el jefe era malo, sí, la empresa era mala, uno no estaba de acuerdo como con algunas cosas, entonces, no hablar mal, no hablar negativo de la empresa, no cometamos ese error. ¿Listo? Continuamos. La tercera, ¿cuál es su mayor defecto? Entonces, aquí volvemos a lo mismo de la primera pregunta. El entrevistador no quiere conocer, el entrevistador que busca evaluar con esta pregunta, su capacidad de autoevaluación, de autoexaminarse, su capacidad para aceptar que cometemos errores y cómo los trabajamos. Entonces, en esta pregunta es importante decir, mi mayor defecto es este, pero estoy trabajando en esto para corregirlo. No nos quedemos con la mitad de la respuesta. Decir, este es mi error y listo. Les voy a decir un error, pues uno de mis mayores defectos, para que así, mi mayor defecto es que yo tengo la letra horrible. Y la verdad es esa, pero ¿cómo lo estoy trabajando escribo lento, escribo despacio, cuando me toca escribir a mano, escribo despacio, para que por lo menos más adelante yo la pueda leer. Entonces, cositas así, decir el error y decir cómo estoy trabajando para corregirlo. Por favor, y no caigamos en el cliché, no caigamos en el error, decir, no, es que no, yo errores, pues la verdad yo no tengo, soy demasiado perfeccionista, me estreso cuando las cosas no me salen bien, no vayamos a cometer ese error de ser demasiado perfeccionistas. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Entonces, ni el extremo ni el otro. Importantísimo, recordemos. Aquí lo que el empresario busca evaluar es su capacidad de autoevaluación y cómo está trabajando para corregir eso. No se queden solamente con decir el defecto. No, mi defecto es este. Mi defecto es que yo nunca madrugo. Entonces, no, mi defecto es que poco me gusta madrugar, pero ahorita estoy trabajando en que en las mañanas me motivo con algo, me reinvento, en las mañanas digo, uy, hoy me voy a levantar porque hoy, mejor dicho, me está esperando un desayuno delicioso o tengo un desayuno familiar, un desayuno automotivación para trabajar eso, me estoy motivando. Bueno, disculpen ahí los ruidos externos, pero seguimos con la siguiente, la cuarta, que es, ¿por qué duró poco tiempo en el empleo anterior? Esta pregunta no es que salga siempre, esta pregunta sale si el entrevistador detecta que usted tiene poquita intermitencia, es de poca duración en los puestos, pero esta pregunta es normal que salga. ¿Por qué? Porque si la persona es impulsadora, o por ejemplo en el sector público se ve demasiado eso, en el sector público, una persona que trabaje por prestación de servicios, a lo máximo que le pueden dar un contrato es por 12 meses, por el año, pero porque por ley no se pueden utilizar vigencias futuras. Entonces, en la función pública es muy normal que se utilicen contratos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 meses, así. Entonces, eso es muy normal. Entonces, aquí ¿qué debemos responder? Cumplimiento de la hora labor, terminación. Era un proyecto que estaba diseñado para eso. Por ejemplo, las impulsadoras, sí, una marca nueva, un producto nuevo, el lanzamiento de un producto o por la temporada. Entonces, se trabajó por la temporada. Entonces, es normal esta pregunta. ¿Por qué duró poco tiempo en el anterior empleo? Seguimos. ¿Cuáles son sus pretensiones salariales? Entonces, en las pretensiones salariales debemos no cometamos el error de poner un sueldo.
regálame un segundito, qué pena. Bueno, mientras Ya, que Marcos toma su tiempo, entonces yo quiero no, ir ya, animando. Rocío, ¿Ah, es que ya? sí, fue que tuve aquí. Ah, bueno, tranquilo. Eh, Entonces voy a terminar la idea y es que podamos ir aprovechando, ir escribiendo las preguntas en nuestro chat para ahorita cuando tengamos el tiempo de preguntas podamos aprovechar y dar respuesta a todas las inquietudes que se tengan. ok, entonces cuando le digan cuáles son sus pretensiones salariales, jóvenes, pues ya cuando tengamos un estudio o tengamos ya una experiencia, porque no es necesariamente el estudio, si tenemos una experiencia que ya voy a coger el caso nuevamente del vecino que es conductor de vehículo, ese se conoce el país y tiene buena experiencia y es conductor de vehículo caja fuller, o sea, vehículo pesado, pues él tiene una experiencia y él puede, puede sugerir un sueldo, pero entonces nosotros no caigamos en el error, eso sí ya es muy personal, pero recomendación. Por ejemplo, ya les decía, a nivel personal, no caigamos en el error de que, no, el asignado por la empresa, el que me quieran pagar, el que no, a convenir, no, eso podemos responder. Quiero saber un poco más sobre las funciones, ¿sí? Porque tampoco es que si no nos han dicho nada o nos han hablado poco el cargo y nosotros de una vez vamos a decir, no, mi aspiración salarial es tal. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos tener sueldo de congresista o de senador de 35 millones de pesos, como mínimo. O si no, o como el director nacional de Colpensiones, que está en 52 millones de pesos, creo. Todos quisiéramos tener ese sueldito. Pero si respondamos si no nos han dicho todo sobre el cargo, entonces quisiera saber más sobre el cargo, ahí sí ¿por qué? Que para poder saber ahí sí cuánto puedo cobrar, cuánto se puede, o me gustaría saber si la empresa tiene, ustedes miran, si la empresa es una empresa grande, una empresa organizacionalmente bien estructurada, esas empresas ya tienen tablas salariales. Entonces ellos ya tienen el sueldo asignado por tablas. Bachiller con experiencia, técnico con experiencia, profesional sin experiencia, profesional con experiencia. Ellos ya tienen esa asignación de salarios. Entonces, por lo general, esa partecita juega a favor. Entonces, ustedes no me gustaría saber que el precio, los valores que maneja la empresa de acuerdo a la tabla salarial. Eso podemos responder. Les digo, vuelvo y les repito, recomendación personal. No caigamos en el error de decir el asignado, no lo que ustedes dispongan. ¿Por qué? Porque puede que entonces nos exploten laboralmente y la empresa no. Pero ustedes dijo que se acomodaba al salario que la empresa les dispusiera. Entonces no. Entonces, para tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta. Hábleme de algún momento de su vida laboral en el que haya cometido un error y cómo lo solucionó. Les decía, esto se relaciona bastante con el defecto, pero la diferencia es porque en esta que quiere que el reclutador que quiere evaluar su capacidad para resolución de conflictos. Marcos, que es que yo nunca he trabajado, entonces si me hacen esa pregunta, en algún momento de la formación académica. Entonces, no, sí, claro, una vez yo tenía una presentación, una sustentación en la universidad, una exposición, y el compañero que llevaba la memoria no llegó, aunque es un error porque nosotros, si era un grupo, todos debíamos tener el trabajito. Entonces, pero se nos presentó X problema. Entonces, el videobill nos sirvió, nos tocó improvisar, pero sacamos adelante la presentación. Esta fue la solución que hicimos. Aplicamos esto, nos tocó exponer con Spógrafo, pero sacamos adelante la presentación. Ahí lo que va a evaluar lo que va a evaluar el entrevistador, el reclutador, es la forma de resolución de conflicto que tenemos, ¿sí?
No es que digamos, no, una vez se me presentó un problema y no, yo me bloqueé y no hice nada. Ya, me eché a morir, perdí la materia porque si estamos hablando, si seguimos con el mismo ejemplo si seguimos con el mismo ejemplo de la universidad, si ustedes nunca han trabajado, ahí es cuando yo les digo también, ahí entra la partecita en que ustedes de pronto escriben en el perfil, no, yo era líder, yo fui liderazgo, dominio de tal cosa, y entonces ahí es cuando de pronto el entrevistador le dice, dígame, ¿en qué parte, en qué momento de su vida usted evidenció liderazgo y cómo lo ejerció? Entonces, ay no, la verdad yo nunca he sido líder, yo nunca he promovido nada. Entonces, por eso, precavidos en el perfil y precavidos con la información que suministramos. Y eso es lo que busca en esta pregunta, la capacidad de resolución de conflictos. Y por último tenemos, ¿por qué debemos contratarlo a usted y no a otro candidato? Entonces, con esta pregunta, no caigamos en el error porque suele pasar, jóvenes, suele pasar y eso pasa seguido. Y de paso, una recomendación, un consejo, no caigamos en ese error. Hay personas que no toleran que el jefe inmediato sea una persona o mayor que él o menor que él. Entonces, o en la entrevista de trabajo, ¿por qué cree que lo deben contratar a usted? No, porque es que yo soy joven y mire toda mano de viejos que están allá. No subestimemos a nadie. De pronto esos viejos que están afuera tienen mayor experiencia, mayor conocimiento y tendrán otras, todos tenemos nuestras cualidades. Y si están ahí en un proceso de entrevista es porque cumplen con alguna parte del perfil. Entonces, en esta partecita, ¿por qué lo debemos contratar a usted? Es donde yo les decía también, véndanse. De pronto les dicen, aquí no está esta pregunta, pero también les pueden decir a ustedes esto, no, es que usted está sobrecalificado para el cargo, ¿qué puede pasar? Entonces, no, la vida es un constante aprendizaje, vivimos, todos aprendemos todos los días, entonces ustedes, no, es que estamos si le dicen, no, es que usted está sobrecalificado para el cargo, ¿no? Yo pienso que desde mi conocimiento, desde mi experiencia, estamos en un aprendizaje continuo, no puedo aprender más cosas del cargo y sé que desde mi experiencia puedo aportar al proceso. ¿Cómo puedo aportar al proceso? Con conocimientos, con ya los presaberes con los que vengo, ¿sí? Que la empresa diga, no, es que usted cuenta con poca experiencia. Si joven, si usted está ahí en la entrevista y el entrevistador le dice que usted tiene poca experiencia, él ya lo sabe que usted tiene poca experiencia y por eso lo llamó, porque yo les decía a ustedes en la capacitación pasada, si hay empresas que les gusta contratar personas con poca experiencia, ¿por qué? Porque dicen, esta persona la puedo moldear y esta persona viene sin resabios, viene sin mañas, ¿sí? Entonces, la puedo moldear y se va a dejar trabajar. Entonces, si esa persona le dice, usted cuenta con poca experiencia, entonces, ahí ustedes también, con mi poca experiencia, pero es en lo que me estoy formando, este campo me gusta, este campo de acción me gusta, tengo estos conocimientos, tengo los conocimientos empíricos, tengo los conocimientos académicos, pero nunca he ejercido. Y podemos meter, si no lo metimos al inicial de la pregunta, lo podemos meter aquí, lo que yo les decía. Usted, pues tengo poco conocimiento, tengo poca experiencia, pero yo leí que el cargo, la empresa buscaba este perfil, considero que cumplo con los requisitos, cumplo con el perfil, tengo la experiencia, me gusta el campo, me gusta los objetivos de la empresa tiene expansión a nivel nacional, la empresa tiene estos objetivos, me siento identificado con esos objetivos de esa empresa y me gustaría pertenecer. Entonces, ustedes le están diciendo al entrevistador, yo averigüé sobre la empresa. Entonces, ahí evalúan ellos y ven el interés que ustedes tienen en trabajar. Entonces,
En esta pregunta o la primera podemos hablar bien de la empresa, ¿sí? Y decir, yo soy el que sirvo para ese cargo por esto y esto y esto. No se afanen que no les digan, no, es que ustedes tienen poca experiencia. ¿Por qué? Porque el entrevistador ya sabe que usted tiene poca experiencia. No, es que usted está sobrecalificado. El entrevistador sabe que usted está sobrecalificado porque ya tiene su hoja de vida en la mano antes de. Entonces es responder esas preguntitas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, no hay preguntas, Bueno, no hay. con relación al audio hemos estado muy bien. También nos contesta que viene ahí en el chat. Pues vamos muy bien. Bien. Ok. Bueno, ya para finalizar y para entrar a la sesión de preguntas, para recordar. Entonces, enfóquese en lo que espera obtener del cargo ofertado y cómo puede superar las expectativas del empresario. Importante, señores, no hagamos otra cosa. En todas las empresas, un proceso de selección es costoso. Por eso es que las empresas también en ocasiones no contratan a personal sobrecalificado, no contratan a personal que no tenga la experiencia. ¿Por qué? Porque es que un proceso de inducción, un proceso de capacitación, todos los procesos son costosos en una empresa, un proceso de selección. Entonces ellos no se quieren arriesgar a contratar a una persona sobrecalificada o a una persona que no cumpla para que la persona mañana, pasado mañana, no me adapté, no me acomodé. No, sí, para eso es también la entrevista, para conocer las habilidades, las cualidades, los conocimientos y las competencias del entrevistado. Porque si ustedes no se saben vender en la entrevista o son muy buenos, pero carecen de competencias como habilidades sociales, habilidades, sí, que no tienen empatía, que no tienen la capacidad de relacionarse con las demás personas, o que pueden ser excelentes en su arte, en lo que sepan, pero habilidades comunicativas nada. Entonces, eso es lo que evalúan las personas en la entrevista. Y eso es lo que ellos quieren prever al máximo que la persona seleccionada o la persona que le vayan a dar el cargo, mañana, pasado mañana, deje el cargo tirado. ¿Por qué? Porque esa persona muy seguramente se va a ir con información de la empresa. Le va a hacer gastar, o más que se vaya con información de la empresa, le va a hacer gastar dinero a la empresa, y si le sale una mejor opción, la persona se va. O si no se acomodó al clima laboral, hubo cosas que no les gustó, entonces la persona se va. Entonces, por eso las empresas ellos buscan al máximo reducir eso y buscan maximizar que la persona seleccionada sea la adecuada. Entonces, por eso es importante sabernos vender con la entrevista. Llegar 15 minutos antes, cuidar la expresión corporal, manteniendo un lenguaje amable. Modere su interacción y no irrite a las personas o al entrevistado. Hablando todo el tiempo, respete su autoridad y deje que él guíe la conversación, lo que les decía anteriormente. No estar preguntándolo todo, no irritar con las preguntas, me repite, y esto es así. Entonces, como que no sobresalir en eso. De mi parte, eso es todo y muchísimas gracias. Otro consejito para la entrevista laboral, les quiero decir, cuando estamos ahorita, como estamos con la virtualidad, para las videollamadas, procuremos mantener un cuarto arriba de la cabeza, un cuarto de la mano. Ustedes se paran frente a la imagen de la cámara, y un cuarto arriba de la cabeza y 3/4 abajo de la cara. Tres cuartos abajo de la cara. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ustedes puedan gestualizar, mover las manos. Igual ocurre con la entrevista presencial. Si a ustedes le hacen una pregunta en una entrevista y si ustedes mantienen una postura quieta o las manos abajo, entonces eso, mientras que si ustedes gestualizan, no llevarla al máximo, al límite de la gestualización, mover demasiado la mano, porque vamos a emborrachar al entrevistador. Entonces,
mover las manos, llevar la conversación, ¿por qué? Y procuremos utilizar siempre para afirmar la mano derecha. Si vamos a afirmar algo, la mano derecha. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, con la mano derecha yo estoy afirmando. Yo soy esta persona, yo tengo estas competencias, cumplo con estos requisitos y afirmamos con la mano derecha y negamos con la mano izquierda. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este espacio. Agradecerles por la disposición que han tenido, agradecerles por las experiencias que nos han contado y desearles una muy bonita tarde. Que estén muy bien y que el Señor les bendiga. Chao.